Pues sí, o sea, yo entiendo el temor del señor Garza, ¿no? De no apoyar mi música cuando está sonando muy fuerte la de Lupe, pero pues no pierde nada con intentarlo. Te entiendo, Jenny. Pero realmente creo que no deberías seguir perdiendo tu tiempo insistiendo con Pepe. Yo mismo estaba tratando de convencerlo para que te promocione, pero pues no he podido. ¿A poco sí? ¿A poco usted hizo eso por mí? ¿Usted cree en mí? No solo creo en ti, Jenny. Estoy totalmente convencido de que nos estamos perdiendo el gran privilegio de ser los primeros en apoyarte. Gracias, de corazón. Pero usted sabe muy bien que eso no ayuda a impulsar una carrera. Yo sé. Pero aún así no te puedes decaer, ¿eh? Tienes que seguir intentando ir a otras estaciones de radio. Así no apoyan la música regional. No voy a intentar. Va a ser bastante difícil, pero... Tal vez no. Mira. Te voy a hacer una propuesta, pero esto tiene que ser hoy mismo. Pues, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿Vas a volver a cantar ahí en el Rancho Grande? ¿Que no estuviste ahí ayer? Sí, pero hoy por la noche hay un evento y van a estar varias estaciones de radio. Sebastián Pino conoce al organizador y pues me consiguió una presentación. Ah, no entiendo. A ver, ¿qué no ese señor es el que trabaja para la qué fiesta? ¿Ahí donde no te quieren promocionar? Sí, pero él no está de acuerdo con su jefe y pues me dio una oportunidad. Ah, ya entiendo. Entonces, te va a invitar al evento para que las demás estaciones de radio te conozcan. Exactamente. Ah, pues muy bien. Suena que esta personita sí tiene interés en ayudarte y pues nada más me queda brindar por tu carrera artística, amiga. Salud. Ahora le va por mi carrera y si nos va bien, por nuestra empresa de real estate, ¿eh? Porque no se me ha olvidado que tú y yo vamos a ser socias. Eso. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Este cafecito hace falta con más azúcar, ¿verdad? No soy la misma de antes. Hey, baby, ya estamos aquí llegando al Rancho Grande. ¿Dónde andas, eh? Órale, pues, aquí te espero. ¿Qué le pasa a Juan que no ha llegado? Es que se le desconchinfló el coche, pero ya viene en camino. Ah, pues mejor vamos a buscar una mesa. Eso no para será esperarlo. necesario. Otra vez unas fregando. Me gusta cumplir mis promesas. Esa mesa está reservada para la reina. Oiga, suéltela. Suéltela, que no necesitamos Llévatela. nada. ¡Llévatela! No, suéltame. Suéltame, pedo. ¡Ey, ten cuidado con lo que Suéltame, dices! pendejo, que me sueltes, idiota. ¡Suéltala, Cristóbal! Tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Quieto. Qué bueno tenerte en casa. Hija, aproveché que me enviaron por acá cerca para venir a darles una vuelta. Ya buena hora llegas. Esta muchacha últimamente necesita más atención y yo sola no puedo. ¿De qué se trata? A ver, ¿qué está pasando, ah? ¿De qué se trata? ¿Acaso hay un canijo que anda rondando la casa? Ay, no, papá, ¿cómo cree? No diga esas cosas. Pues sí, hubo uno que le quiso echar el guante. Mamá, por favor. De todas formas se va a enterar, Brenda. Tuvo un novio que está pagando condena por tráfico de drogas. ¿Cómo? Es verdad. Juan cometió un error, pero él es un buen muchacho. ¡No! ¡Basta ya! Quiero saber más. Y que no se atreve a pisar esta casa. No voy a permitir que un mafioso te desgracie la vida. ¿Entendido? Pues yo no sé quién sea ese güey, pero vino a reclamarle a Cristóbal. Menos mal así me lo quité de encima. Qué bueno, porque por lo menos así te deja en paz, aunque sea esta noche. Ay, Janie, que yo te digo una cosa. Yo creo que esto se está poniendo bien feo, ¿eh? ¿Por? Sí, porque mira, se está poniendo feo. Ya yo tengo miedo. ¿Cuándo vas a pagarme? ¿Cuándo vas a pagar? ¡Alme, te digo! ¡Cálmate, cálmate! You're here, baby. Ay, Pedro, ¿por qué se tardan tanto? Ya llevamos aquí más de 2 horas. Tranquila, vieja. Ya lo esperamos 7 meses. ¿Qué más da? Ay, cállate, que ese tiempo para mí ha sido una pesadilla.
Dios quiera que nunca tengamos que vivir otra cosa así. Mira. Mira quién viene. Este va a ser el comienzo de una nueva vida, ma. Se lo prometo. Gracias, papá. ¿Hay de qué, mijo? Ahora portarse bien, ¿no? Dale, pues. ¡Llegó Juan! ¡Juan! ¡Mira! ¿Cómo está, mi princesita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Están contentas? Sí. Deme beso, deme beso. Beso, beso. ¿Y tú qué, mi amor? ¿No vas a recibirme o qué? ¡Oh, pues! ¡Sí! ¿Quién llegó, nomás? ¿Pero estás contenta? Pues llegaste. Rosy, ¿por qué no le marcaste a tu hermana? Ya va a ser la hora, ya casi llegan tus papás. Oh, ya mi sister sabe que tiene que venir. Mira, niña, ¿por qué no sales al patio y le dices a los que van a traer las sillas dónde ponerlas? Rosy. Rosy, te estoy hablando. Ay, niña, ¿qué no escuchas? ¡Déjame mi libro! ¿Por qué no les dices tú lo que tienen que hacer? Solo te encanta que te obedezca. Mira, de verdad que estás endemoniada, ¿eh? No quieres hacer nada, mira nomás cómo estás, ni siquiera te has arreglado para recibir a Juan. Juan, él no me quiere como soy. Y si a ti no te gusta, pues no me mires. Dame mi libro. ¡Ya! ¡Ya! ¡Dame mi libro! ¿Qué es ese griterío, hombre? ¿Qué te trae, Rosy? ¿Qué pasó? A ver si tú la haces entrar en razón. Esta niña no quiere hacer nada. Le vale gorro que hizo la bienvenida de Juan. ¡Dame mi libro! Espérate, mija. ¡Dámelo! Mija, espérate. ¡Ya! Tranquilízate, hombre. Pues, ¿ahora qué se trae? Vamos a apurarnos, ¿no? Que no quiero llegar tarde a la fiesta de Juan. Por eso te dije que te mudaras ayer. Ya te había dicho, mi amor, tenía una junta en la oficina, por eso no podía. Oye, ¿cómo te está yendo, Daisy? ¿Las comisiones sí son buenas? Ah, la verdad no mucho, pero el ambiente laboral es bueno y no se retrasan con los pagos. Pues ojalá y dures ahí, mi amor, porque pues ya sabes que en la editorial... Ya te había dicho. Se retrasan demasiado con los pagos y luego me tocaba pedirte prestado y la verdad así no se puede, mi amor. Oye, ¿y no has pensado como tomar un curso, unas clases, algo así? Porque pues eso sí te puede ayudar a conseguir un mejor trabajo. ¿A estas alturas? ¿Con 3 hijos que mantener? Una novia hermosa, con otros 3 hijos a los cuales quiero cuidar como si fueran míos. Con estas ganas que tengo de casarme. No, espérame. No, mi amor, no he pensado en eso. No. Ya dejémonos de pensar en matrimonio o algo así, porque pues apenas estamos viviendo juntos. Vamos a ver cómo nos va con eso, ¿no? El tú eres. No. Te aseguro que él sigue interesado en ti. No es por él, es más, ni lo vamos a nombrar, ¿ok? No. Quiero que me vea a tu lado y que me vea feliz. Que tú me haces feliz, ¿ok? Así que se me calla. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré